características de Florencio Gambino no es muy proporcionada ni muy armónica como la que veremos a continuación, como el Ecce Homo. Es un tanto tosca esta, sin embargo, tiene algo muy característico y es su mirada. Tosca en su factura, tiene rasgos característicos de los gambinos en unas facciones muy marcadas. Veremos a continuación, si ustedes se fijan, cuando volvamos a tener un plano de ese rostro de San Pedro, tendremos una expresividad en el rostro enmarcada por una exagerada delgadez, unas sienes muy hundidas, unos pómulos sobresalientes y la boca entreabierta, una boca que está como asombrada ante la incertidumbre de sus propios ojos angustiados. Florencio Gambino dotó a esta escultura de San Pedro de sus tres atributos más clásicos: las llaves del cielo, el libro y el gallo. Tras el trono de San Pedro, la banda de granaderos, la que les decíamos que cumple 30 años de vida precisamente en este 2004. Van pasando ante nosotros los últimos cofrades del tercio de la Magdalena y nos encontramos con el hermosísimo estandarte del tercio de San Pedro, Cofradía de San Pedro, un estandarte elaborado por las esclavas del Santísimo, las mejores bordadoras que tenemos en Ferrol, estas religiosas que han dotado a este estandarte de terciopelo rojo y recamado en oro, porque más que un bordado es un recamado, dado el volumen que adquiere ese bordado, con los símbolos de San Pedro, la columna, sobre ella el gallo, las llaves, también la palma de su martirio, porque San Pedro murió mártir a pesar de haber negado en 3 ocasiones a Cristo. Terminó convirtiéndose en un auténtico profeta, más que un profeta, perdón, en uno de los apóstoles y uno de los mayores evangelizadores. Fue el primero de los papas, fue la primera piedra sobre la que se asentó la Iglesia, y fue un mártir que no quiso morir como su maestro porque lo consideraba poco digno. Y si bien Jesucristo murió crucificado, San Pedro también murió crucificado, pero boca abajo. Ahí tienen ese rostro que les comentábamos, esa boca entreabierta y los símbolos característicos de San Pedro, el libro, el gallo y la llave. Es muy característico de Florencio Gambino esa boca entreabierta, esas sienes hundidas, y si tuviéramos planos más cercanos también lo es las manos y los pies con unos nudillos muy marcados, unas venas muy fuertes, ¿no? Decíamos que es tosca esta imagen en lo que se refiere a sus ropas, a su ropaje, es demasiado corto también el cano, es una figura un poco achaparrada. Sin embargo, ese rostro posee una expresividad indudable. Una imagen que se venera a lo largo de todo el año en la capilla de Nuestra Señora del Socorro, en la parroquia del Socorro, y que es cedida para esta procesión, para este desfile de las cofradías de la Orden Tercera. El trono es un trono de sencilla factura, de pequeñas dimensiones, proporcionada a esta imagen de San Pedro, y lleva unos medallones tallados por las sabias manos de ese escultor que fue Guillermo Feal, uno de los mejores escultores que ha tenido nuestra tierra. Fíjense en esa mirada, fíjense en esa boca y sobre todo en esos ojos que están en ese mismo momento en el que Pedro se da cuenta de que ha negado a su maestro en 3 ocasiones. Y ahí una de esas escenas en la que Jesucristo animaba a sus apóstoles a caminar sobre las aguas. Muchos de ustedes estarán preguntando cómo es posible que un día como hoy, el Domingo de Ramos, salga a la calle una procesión como esta del Ecce Homo, ya que parece que el ritmo de la liturgia no nos llevaría a ver un nazareno hasta bien entrada la Semana de Pasión. Pues en unos momentos desvelaremos el misterio. Mientras tanto, quédense con ese adorno floral del trono de San Pedro, elaborado por la Floristería Ángeles, la floristería ubicada enfrente del Palacio de Capitanía. Clavel, gladiolo y palmas, muchas palmas, porque hoy es Domingo de Ramos y no lo podemos olvidar. Los sones de la banda de granaderos.
Su jefe de banda, Ricardo Rodríguez, lleva ya más de 10 años en esta agrupación. Se puede decir que una tercera parte de la vida de la agrupación la ha vivido él en sus propias carnes. Ahí lo tienen. Hasta no hace mucho tiempo, su hermano gemelo era el cabo tambor de esta agrupación, un cargo que ahora ostenta Luis Feal Cruz. Hermosísima estampa la de esta banda, que tiene sin duda el uniforme más vistoso de toda la Semana Santa ferrolana. Un uniforme diseñado, como les decíamos, por el maestro sastre da Silva. Ahí tienen a David Rodríguez con su tambor, a Luis Feal, y vamos viendo ya el paso de el Cristo adentrándose en la calle real. Les comentaba que resulta curioso ver a un ex-homo, a un nazareno, Luis Feal Cruz, el cabo tambor, desfilando por las calles de Ferrol un domingo de Ramos, cuando se supone que se está festejando, se está conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es decir, todavía Cristo no ha sido hecho preso, todavía Cristo no ha sido convertido en un nazareno. Sin embargo, tiene su sentido dentro de esta orden tercera franciscana, puesto que a lo largo de la historia de las órdenes franciscanas hubo siempre un espíritu muy grande y un interés por la evangelización, por hacer llegar al pueblo lo que las escrituras decían y hacérselo llegar de manera práctica, de manera que la gente pudiera conocer de primera mano qué era lo que las escrituras decían. Por ello, hoy, Domingo de Ramos, día en el que la Eucaristía del Domingo de Ramos se lee todo el Evangelio de la Pasión, todo el relato de la Pasión, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta sus últimas consecuencias. Los terciarios franciscanos sacaban en procesión a un nazareno como símbolo de lo que iba a venir, como un anuncio de lo que iba a ser la Semana de Pasión. Son muchas las anécdotas que rodean a esta procesión aquí en Ferrol. Les podríamos comentar cómo en tiempos pasados acompañaban al nazareno unos soldados que lo iban custodiando y que en algunos casos ejercían como un pequeño teatro insultándolo, y que el pueblo de Ferrol se volcaba en la defensa de ese nazareno y que incluso apedreaban a esos soldados para que dejasen en paz al bueno de el nazareno. Y también habrá quien se pregunte cómo es posible que un Domingo de Ramos procesione un Cristo crucificado. Y la explicación es bien sencilla. El crucifijo es el símbolo de los cristianos. Tiene cabida en cualquier desfile procesional. No así un yacente, no así otro tipo de imágenes, pero la cruz del martirio es el símbolo de los cristianos y tiene cabida en cualquier momento, en cualquier desfile. Estos son los hábitos del tercio del Cristo de la Buena Muerte, Cristo de la Luz o del Buen Viaje, unos cofrades, unos hábitos realizados por las monjas del Santísimo en el campo de San Roque. Sencillísima factura para todos los hábitos de esta cofradía de la Orden Tercera, que quiere caracterizarse desde su resurgir por la austeridad típica de los franciscanos, de Francisco de Asís, por un espíritu de pobreza. Por eso las telas son ásperas, no hay sedas, no hay nada más que las telas más sencillas, tergales, como mucho un cíngulo de raso, y siempre sin capa, sin ánimo de ostentación. Tercio pues del Cristo de la Buena Muerte, hábito blanco, capuz sin cartón, capuz caído hacia atrás, cíngulo de color malva, de color lila, y tres clavos bordados sobre el capuz.
La cofradía del Cristo de la Buena Muerte es una cofradía reservada a gente mayor, no tanto así el tercio de San Pedro, que les comentábamos que se destinaba a niños. Al fondo vemos ya, como les comentábamos, portado a hombros el Cristo de la Luz, el Cristo del Buen Viaje. Mucha gente, muchísima gente en este primer desfile de tarde de la Semana Santa ferrolana. Y los primeros penitentes con sus cruces a cuestas detrás del Cristo. A lo largo de la semana el número se irá incrementando. Zapato negro y calcetín blanco, lo reglamentario para estas cofradías de la Orden Tercera, y en el zapato la hebilla plateada, uniformidad. Ese Cristo de la Luz o del Buen Viaje es la imagen doliente de un crucificado en el justo momento de la expiración. Eso lo podemos ver al contemplar su rostro. Al contemplarlo así, entero, podremos apreciar que es desproporcionado, excesivamente delgado y que carece de un estudio anatómico riguroso, hecho en profundidad por el escultor. Policía militar femenina, portando este Cristo no sin sufrimiento, como podemos ver en ese rostro. Un Cristo con un cariz de imagen popular que lograba encender y logra todavía encender la luz de la fe entre los habitantes de la antigua villa marinera, entre los habitantes de Ferrol Viejo, que, como les comentamos, la veneraban antiguamente en una pequeña capilla abierta a una de las rúas de Ferrol Bello. De marcado patetismo, su mayor mérito no es el artístico, sino el histórico, porque se trata una de las tallas más antiguas de la ciudad. Su adorno floral es tan sencillo como un manojo de rosas rojas en sus pies. Y ahí tienen ese rostro, ese momento justo de la expiración, cuando está perdiendo su vida el Hijo de Dios. Entra ya en las inmediaciones de la Plaza de Amboaje la agrupación juvenil de la Cofradía de las Angustias, la banda juvenil de las Angustias. Mientras nuestras cámaras nos deleitan con estos hermosos planos del Cristo de la Luz. Muy fuertes esos tambores de esta agrupación, que son los que tienen la misión de dar el paso, de que puedan desfilar correctamente los soldados que llevan en sus hombros la imagen doliente del crucificado Cristo de la Luz, del Cristo de la Luz o del Buen Viaje. Las primeras imágenes que nos conmueven de estos penitentes con sus pies descalzos caminando por las calles de nuestra ciudad. Hermoso braceo de los cornetas, la banda juvenil de las Angustias.
Se adentra ya la cofradía más importante de este conjunto de cofradías que componen la Orden Tercera. Es la cofradía titular, la de Nuestra Señora de la Soledad, que tiene su propia procesión en la noche del Viernes Santo. Luto riguroso para unos cofrades que tratan de compartir el silencio y la tristeza de la Virgen tras el entierro de su hijo. Hábito negro con capuz negro y únicamente fajín blanco con botonadura y guantes blancos. Ahí tienen ese estandarte, uno de los más antiguos de la cofradía, elaborado en raso negro y bordado plateado. Todos los cofrades de este tercio de la Soledad van marcando el paso y además participan muy activamente en todas las actividades que a lo largo del año celebra esta cofradía, estas cofradías de la Orden Tercera, porque hay que tener claro que estas hermandades no nacen con un espíritu únicamente procesional, sino que tienen un espíritu caritativo y a lo largo del año desempeñan diferentes actos religiosos y diferentes actos de beneficencia. Se adentra ya en la calle Real, en las cercanías de donde tenemos colocadas nuestras cámaras, el paso del Ecce Homo, uno de los más espectaculares de nuestra Semana Santa, por la belleza de esa talla y por la rotundidez de lo que es el trono. Ahí tienen a esa imagen del Ecce Homo de Florencio Gambino, un nazareno coronado de espinas, que es la mejor obra conocida de este artista y tal vez la mejor talla pasional de la ciudad. Y es que tras la muerte de José Gambino, padre de este artista, el maestro de la estatuaria rococó Florencio se formó en Compostela con el gran neoclasicista José Ferreiro, y de esa mezcla de saberes, la de su padre José Ferreiro y la de su maestro, la de su padre, perdón, José Gambino, y la de su maestro Ferreiro, surge un Ecce Homo con una exagerada expresividad barroca en ese rostro sufriente que veíamos y con la perfección armónica de un cuerpo clásico. Así era el estilo artístico de este Gambino, llegado a Ferrol como escultor jornalero del rey. Imprescindible el uso de esa túnica púrpura para este nazareno, imprescindible no solo por lo que nos cuenta el relato evangélico, sino también por la historia que hay detrás de esta talla, puesto que inicialmente, en el siglo XVIII, los hermanos terciarios encargaron a este escultor la elaboración de un Cristo con la cruz a cuestas. Salió hermoso, salió perfecto en sus cánones y en su belleza. Sin embargo, resultaba muy incómodo a la hora de colocarlo en el altar para ser venerado a lo largo de todo el año en la capilla de la Orden Tercera. Por ello mandaron rectificar aquel Cristo con la cruz a cuestas y convertirlo en este nazareno que vemos hoy. La túnica esconde pues la articulación en el hombro y en el codo, que lo convirtieron en un nazareno. El cofrade que veíamos hace un momento lleva en sus manos los estatutos, las constituciones de esta cofradía. Y en esta imagen panorámica podemos ver la parte trasera del trono del Ecce Homo. La cofradía del Ecce Homo no es la más antigua de este conjunto que forman las de la Orden Tercera. Las primeras fueron las de la Soledad y las de la Magdalena, y la del Ecce Homo fue creada en el año 1967 dentro de la venerable Orden Tercera de San Francisco. La procesión salía en sus orígenes a las 9 de la noche y luego durante muchísimos años, hasta el propio año pasado, lo hacía a las 6 de la tarde. Este año han tratado de volver a su horario antiguo, retrasando su salida hasta las 8 de la tarde y recuperando además en ese trono toda la lucería, todo el sistema de iluminación que por el hecho de salir a media tarde nunca llevaba encendido. Hoy lo vemos nuevamente encendido en esos hermosos
faroles de estilo galeón que portan las 4 esquinas. Ese trono del Ecce-Homo puede considerarse como uno de los más bellos y artísticos de nuestra ciudad. Está formado por una columnata de medio centenar de piezas de estilo clásico grecorromano, con un fondo de artísticas hornacinas. 4 enormes bustos de los evangelistas y 4 farolas de estilo marinero que imitan las de los antiguos galeones de la Armada están engalanando la parte superior de ese trono, un trono que hoy lleva adorno floral compuesto por hojas de olivo, recordando que hoy es domingo de Ramos, que lleva también clavel rojo, gladiolo blanco y palmas, hojas de palma. Fíjense ustedes en ese cuerpo, en ese torso del Nazareno, porque goza de una belleza sin igual. En cada una de esas 12 hornacinas que rodean el trono del Ecce-Homo van las figies, las imágenes de los 12 evangelistas, de los 12 apóstoles. 12 apóstoles, 4 evangelistas, recordándonos que esta procesión trata de aludir, de hacer un recorrido por la historia total de la pasión, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el mismísimo día de la resurrección. Fíjense en esa mirada clavada en un punto fijo. Es sin duda una de las imágenes más hermosas de nuestra Semana Santa, de mayor mérito artístico. Son muy remotas las primeras salidas procesionales de esta imagen. Las primeras noticias provienen del siglo XVIII. En aquella época salía ya en el atardecer del Domingo de Ramos. Nuestro ilustre historiador decimonónico Montero Aróstegui cita repetidamente en su Historia de Ferrol el profundo respeto y fervor que despertaba entonces el Ecce-Homo en la villa. Durante el siglo XVIII y parte del XIX, las actas anuales de la capilla de la Orden Tercera dan cuenta de la salida de esa procesión del Domingo de Ramos, seguida de una enfervorizada multitud que, orando en un acto de penitencia, pedía gracias y dones a la veneración de la imagen. Fue en 1872, una época aciaga para los desfiles procesionales. Se prohibía y se suspendía temporalmente esta centenaria tradición. Se dice que era por la ausencia en la villa de bandas de música y por la escabrosa y turbulenta situación política de aquel entonces. Y lo que empezó siendo algo temporal se convirtió en definitivo durante muchos años, y la Sagrada Imagen no volvió a salir procesionalmente hasta ese año de 1967. Como pueden ver ustedes, si algo no falta en estos desfiles de hoy en día es la música. Hemos tenido muchas agrupaciones musicales en este desfile de tarde del día de hoy. Hemos tenido a la banda de Vivero, a la banda de Granaderos, a la Oje, las Angustias y por último esta banda de gaitas de la agrupación Agarimo. Cerraban el desfile detrás del trono del Ecce-Homo las 2 presidencias, la religiosa, encabezada por el capellán de la Orden Tercera y de las cofradías de la Orden Tercera, don Pablo Vizoso, y a continuación la presidencia civil con representantes de diversas cofradías, como por ejemplo de la Cofradía de la Merced, una cofradía que comienza de nuevo a latir en nuestra Semana Santa, y también algún representante de la coordinadora. Es el caso de Fernando Iguacil, secretario de la Coordinadora de Cofradías de Ferrol. Fíjense ustedes en la multitud de gentes que se agolpan en esa calle real en este primer desfile de tarde de la Semana Santa ferrolana. Muchísima gente, y esperamos que siga siendo así, porque es un acontecimiento religioso, es un acontecimiento popular y es también un enriquecimiento para nuestra ciudad el hecho de contar con una Semana Santa que viene siendo reclamo turístico, reclamo de atención para gentes de toda la geografía gallega y también para gentes venidas de otros lugares de España. Y esperamos que siga siéndolo así
y que lo siga siendo en las próximas procesiones que les iremos ofreciendo con mucho esfuerzo por parte de Localia Televisión Ferrol a lo largo